La clase de hoy veremos el tema de ebullición y condensación. Hay que decir que la ebullición y condensación son cambios de fase, como se estudia en termodinámica. Y un cambio de fase pues se ocurre a temperatura constante o más o menos constante. Entonces, legalmente hablando, pues un cambio de fase es muy diferente a un fenómeno de convección, porque convección o toda transferencia de calor necesita una diferencia de temperatura, y si un cambio de fase no ocurre a diferencia de temperatura, no hay diferencia de temperatura en un cambio de fase, pues no tendría sentido uno estudiarlo desde convección, desde el punto de vista de convección. Sin embargo, esto se puede decir que la diferencia de temperatura es entre la superficie que está a una temperatura fija y el fluido que está a una temperatura diferente de cambio de fase, así sea la temperatura de saturación o la que sea. Y por esa razón, pues se trabaja también el tema de ebullición y condensación dentro de la convección, con unos coeficientes algunas veces. No siempre con coeficientes, o sea, no siempre trabajamos el H, a veces trabajamos directamente el calor. Les voy a mostrar de una vez, por ejemplo, antes de entrar en materia, una correlación típica de ebullición. Mire una correlación típica para la ebullición. No le dice el H, sino que le dice cómo calcular de una vez el calor por unidad de área para ciertas condiciones de ebullición. Entonces, esa es una diferencia con lo que venimos viendo de convección forzada. En convección forzada teníamos una correlación para el número de Nusselt y de ahí sacábamos el H. En ebullición y condensación podemos tener correlaciones donde aparezca directamente una fórmula para encontrar el calor. Claro, hay algunas excepciones. Por ejemplo, mire que esta es otra fórmula para calcular directamente el calor máximo para que empiece una ebullición. Y aquí hay otra fórmula para calcular el calor mínimo para que se sostenga una ebullición en ciertas condiciones. Pero acá vemos que sí hay algunas fórmulas que permiten calcular el número de Nusselt. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay fórmulas que te permiten calcular el calor durante la ebullición o durante la condensación, y hay otras fórmulas que permiten calcular es el coeficiente de transferencia de calor. Entonces hay que distinguir entre las dos. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de ebullición entonces. Estos experimentos, estas correlaciones se encuentran en un experimento que es como una película, una piscina y una resistencia eléctrica. Y entonces uno va calentando con una corriente eléctrica esa resistencia eléctrica y esa temperatura empieza a aumentar. Se puede graficar entonces la diferencia de temperatura entre el alambre y el agua. Se calcula la diferencia de temperatura entre el alambre y el agua y el calor transferido. Entonces aquí está la diferencia de temperatura entre el alambre y el agua, y aquí el calor transferido, pues que es el calor que uno le está suministrando al alambre. Entonces, uno se da cuenta que se obtiene una curva a medida que cambia esa diferencia de temperatura. Se obtiene una curva, por ejemplo, cuando esa diferencia de temperatura es pequeña, pues esa curva tiene muy poquita pendiente. Ahí se está calentando el fluido básicamente por convección natural, que es otro tema que vamos a ver después. Ahí el fluido está calentando por convección natural, pero cuando ya la temperatura empieza a ser más grande, cuando esa diferencia de temperatura empieza a ser más grande, pues observamos un aumento en la pendiente de la curva, en la velocidad de calentamiento, un aumento en el calor que recibe el agua. Entonces ahí ya estamos observando un calentamiento por ebullición, una transferencia de calor por ebullición.
Y esa transferencia de calor por ebullición, pues, se da por etapas. Primero se forman unas burbujas de vapor. Después se forman unas columnas de vapor. Después se forma una película de vapor que recubre el alambre. Entonces, esa ebullición se da por etapas y ahí se forma vapor. Cuando se forma mucho vapor y ese vapor se queda, digamos, formando una película de vapor cerca de la superficie, entonces esa película de vapor aísla la superficie, porque es un gas, pues es con una baja conductividad, es vapor. Entonces se produce un efecto de aislamiento térmico donde el calor vuelve y cae por efecto de esa película de vapor que aísla la superficie. Eso se da durante cierto rango de temperatura y después uno observa que el calor vuelve a subir. Y vuelve a subir porque ya prima es la radiación. Ya la temperatura o la diferencia de temperatura es tan grande que ya lo que tenemos es transferencia de calor por radiación. Y eso hace que el calor aumente. Y finalmente pues ya se funde, se quema el alambre cuando la temperatura es muy grande. Entonces, esta es una curva típica de Nukiyama para la ebullición de un fluido, y cada una de esas etapas que le mencioné tiene sus propias correlaciones. Por ejemplo, la primera etapa, la de ebullición nucleada, es donde hay sitios de nucleación donde se empiezan a formar burbujas sobre la superficie. Es donde se empiezan a formar, digamos, las primeras burbujitas. Aquí dice ebullición nucleada, es la gráfica A. Se empiezan a formar burbujitas en ciertas partes del alambre, no en todas. Miren que hay partes del alambre que todavía no tienen vapor. Se empiezan a formar burbujitas en ciertas partes del alambre o en ciertas partes del fluido también. Son como burbujitas separadas. Pero después de la ebullición nucleada, ya esas burbujas se forman con tanta rapidez que se forman columnas de vapor. Vamos a ver si aquí hay alguna gráfica. No van a estar sino esas dos fotos, desgraciadamente. Bueno, miremos estas fotos, donde ya se forman tantas burbujas que se unen. Estas burbujas empiezan a unirse entre sí y se forman columnas de vapor. De alguna manera aquí las alcanzamos a ver un poquito. Se forman columnas de vapor, como chorros de vapor, que son formados por varias burbujas. Y a medida que aumenta la temperatura, ya se forma tanto vapor que termina formándose una capa de vapor en la superficie. Mire que aquí se ve claramente que ya se forman burbujas, pero estas burbujas grandes que se forman es porque se separan pedazos de esta capa de vapor y suben. Entonces se forma una capa de vapor en toda la superficie. Esta capa de vapor es la que les digo que termina aislando la superficie y por eso disminuye la transferencia de calor debido a esta capa de vapor que recubre la superficie. Esas son entonces las diferentes etapas de la ebullición. Por ejemplo, si trabajamos la ebullición tipo película, la correlación que tendríamos que aplicar pues sería para una correlación tipo película. Vamos a buscarla por aquí. Profe, yo tengo una duda ¿Sí? hablando del vapor. Ese vapor que aparece antes del punto de ebullición, ¿qué es? No, no. Antes del punto de ebullición, yo no he dicho eso. Tiene que haber alcanzado el punto de ebullición, porque si no ha alcanzado el punto de ebullición, no hay cambio de fase. Por esa razón es que aquí se habla de la diferencia de temperatura. Esa diferencia de temperatura es la diferencia de temperatura entre el alambre y la temperatura de saturación del fluido. Entre el alambre y la temperatura de saturación del fluido. La única parte de esta curva donde no se ha empezado donde no ha empezado la ebullición es esta primera parte, donde la diferencia de temperatura es tan pequeña que ahí es convección natural. Ya cuando la diferencia de temperatura entre el alambre y el fluido
y la temperatura de saturación del fluido sea mucho más grande, 10 grados, 30 grados, pues ya tenemos ebullición y ya esta curva aumenta su pendiente, aumenta la cantidad de calor precisamente por ese cambio de fase, pero en esta primera parte de la curva no hay cambio de fase, sino que hay convección natural. Para que haya cambio de fase, obviamente tiene que haberse alcanzado la temperatura de saturación y a partir de ahí se forman las burbujas, que son estas que se forman en esta gráfica de aquí, por ebullición nucleada. Y ya cuando se siguen formando más y más, ya se forma es una película de vapor sobre la superficie. Sí, profe, pero digamos, cuando uno, digamos, está duchando, que la temperatura es por ahí 50, 60, más o menos, está por debajo del punto de ebullición, pero hay vapor, ¿ese vapor qué es? No, ese vapor ya es spray, ya ese vapor es en parte transferencia de masa, o sea, hay evaporación, pero hay evaporación al aumentar la cantidad de la humedad relativa del aire. Porque obviamente si usted tiene aire seco y lo pone en contacto con el agua, parte del agua se va a evaporar, es una evaporación lenta, no es ebullición, es evaporación, ¿cierto? No es ebullición, sino que es evaporación y es una transferencia de masa que ocurre porque hay diferencia de concentración entre la ducha, digamos, en el ejemplo que usted está diciendo, y el aire que tiene poca humedad relativa. Entonces, obviamente, por transferencia de masa, pasa agua desde donde haya mayor concentración de agua, la ducha, hacia donde haya menor concentración de agua, o sea, el aire. Entonces, se ve una evaporación. Entonces, no es una ebullición, sino evaporación. Y en parte también es spray, o sea, las goticas pequeñitas que quedan suspendidas. O sea, lo que llaman ustedes neblina, pues, la neblina no es gas, la neblina son gotas de agua muy pequeñas suspendidas, spray de agua, pues. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, cada uno de esos regímenes que acabamos de ver, pues tiene su propia correlación. Por ejemplo, que vimos ahora, vamos a intentar buscarla. Esta correlación es para ebullición nucleada, o sea, cuando se están formando burbujas. Esto es el mínimo, la mínima cantidad de calor que es necesaria para sostener la formación de vapor en estado estable, ¿cierto? Porque es que una cosa es empezar a formar burbujas y ahí se necesita una cantidad de calor crítica, digamos, un valor crítico máximo de la cantidad de calor para que esas burbujas se empiecen a formar. Entonces ese calor máximo que se necesita para que las burbujas se formen sería este. Pero cuando las burbujas ya se están formando, ya no se necesita tanto calor, sino que la ebullición ya se mantiene en forma estable. Entonces, ya necesitas un calor mínimo para mantener esa ebullición sostenida, estable. Mientras que esta otra correlación es para ebullición tipo película, o sea, cuando ya se forma la película de vapor que recubre la superficie y entonces hay que calcular, pues, de otra manera con esta correlación para el Nusselt, cuánto es el coeficiente de calor de convección ahí. Obviamente, hay que tener cuidado con este tipo de correlaciones, porque mire que aquí hay un H' y este no es el H sub FG, pues no es igual al H sub FG que uno estudia en termodinámica, este es un H sub FG, digamos, corregido. Mire lo que aquí está. H sub FG es el H sub FG pues, de termodinámica, la diferencia de entalpía del líquido vapor, más 0.8 por el C sub P del vapor, por la temperatura de la superficie menos la temperatura de saturación. Entonces es como un HFG, digamos, corregido. Además, mire lo que dice aquí, que todas las propiedades, las densidades y todo eso que hay ahí se evalúan a la temperatura de película, o sea, la temperatura promedio entre la superficie y la temperatura de saturación del fluido. Entonces, estas correlaciones se usan muy parecido a las correlaciones de convección forzada, pero hay que saber en qué
en qué etapa de la ebullición estoy para elegir la correlación adecuada. Ahora, cuando estamos en esa etapa donde hay radiación también, donde la diferencia de temperatura es tan grande que también hay radiación, además de ebullición, entonces el coeficiente, hay que calcular un coeficiente promedio que tenga en cuenta la ebullición y la radiación, que tenga en cuenta la ebullición y la radiación. Entonces, para calcular ese coeficiente promedio se utiliza esta fórmula o esta que es simplificada cuando el coeficiente de radiación es menor que el de convección. Entonces, el coeficiente total, el coeficiente promedio más bien, que tiene en cuenta la convección y la radiación, sería el coeficiente de convección más 3/4 por el coeficiente de radiación, que fue el que ya vimos, este que hay aquí al principio del curso, cuando veíamos la radiación. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo en Python, donde está, por ejemplo, esto es una ebullición nucleada. Vamos a calcular el calor mínimo necesario para mantener estable la ebullición nucleada. Vamos a calcularlo con una superficie a 120 grados centígrados. O sea, está por encima de la temperatura de ebullición. O sea, hay una ebullición nucleada encima de esa superficie. Necesitamos el valor de la gravedad porque la correlación lo exige. La correlación exige el valor de la gravedad debido a que es la gravedad, las fuerzas de flotación, las que hacen que las burbujas suban en el líquido. Entonces se necesita la gravedad. La densidad del vapor y la densidad del líquido en condiciones de saturación. Mire que aquí estoy encontrando la densidad a una temperatura de 120 más 273, o sea, 400 o 390, pues, 393 grados Kelvin, en condiciones de vapor. Aquí es vapor saturado, por eso le pongo la calidad igual a 1, vapor saturado, y aquí la densidad del líquido saturado, mire, calidad igual a 0, o sea, líquido saturado a la misma temperatura, porque la correlación lo exige. Esta es la densidad del líquido saturado y la densidad del vapor saturado a la temperatura de saturación, que sería la temperatura, los 120 grados de temperatura que tenemos en este problema. La tensión superficial, esta es la tensión superficial, ahí la estamos calculando. También se necesita porque las burbujas pues se forman porque hay una competencia entre la presión de vapor y la tensión superficial, ¿cierto? Por ejemplo, si la tensión superficial fuera muy grande, entonces la burbuja colapsa. Una tensión superficial muy grande hace que la burbuja colapse. Lo mismo si tenemos si esta resistencia eléctrica está sumergida muy profundo, si tenemos un tanque muy profundo y la resistencia está en el fondo del tanque, pues también tendríamos mucha presión hidrostática. Y la presión hidrostática también haría que las burbujas colapsaran o fueran más pequeñas, ¿cierto? No sé si se han visto por ahí una película en Netflix que le están dando recientemente, o en Fox, no recuerdo en dónde, que es como una estación en el fondo del mar y por ahí hay un monstruo pues que acaba con todo el mundo, un monstruo gigantesco que acaba con todo el mundo. No sé si se han visto esa película, pero en esa película están tan profundos que cuando salen, que se ponen los trajes pues de uso y cuando salen a tratar de huir del monstruo que los persigue, la presión hidrostática, pues la presión del agua es tan grande que implosionan, o sea, el buzo implosiona, o sea, el buzo se comprime hasta que explota, esa compresión lo comprime hasta que, ¡pum!, explota. Comprima usted una cosa, usted comprime una cosa, la comprime duro, 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 la cosa explota, implosiona. Entonces, la presión hidrostática es otra cosa que puede impedir la formación de burbujas. Y lo que hace que la burbuja crezca es la presión de vapor en el interior de la burbuja.
porque mientras más vapor, más presión de vapor tenga usted en el interior de la burbuja, la burbujita crece, crece, crece y crece. Entonces, por eso es importante también encontrar la tensión superficial, obviamente para el líquido, ¿no? Por eso aquí pongo calidad igual a 0. Necesitamos la entalpía del vapor saturado, la entalpía del líquido saturado, y el H sub Fg, pues es la diferencia de las dos entalpías, ustedes ya saben eso en termodinámica. Y ya no es sino aplicar la fórmula, la fórmula que es experimental. O sea, esta fórmula no se demuestra, pues, esto no viene de una ecuación diferencial ni nada de eso, esto es una ecuación experimental, una correlación experimental, que es la que hay aquí. Aplicamos esa correlación con todas las propiedades encontradas a la temperatura de saturación, que fue lo que hicimos ahí. Nos damos cuenta entonces que ese calor mínimo necesario, aquí está, es de 34.343 vatios, o sea, 34 kilovatios. Mire que ya estamos hablando de mucho calor, porque recuerden que la ebullición y la condensación son los mecanismos que más calor absorben o emiten, ¿cierto? Entonces, debido a que el H sub Fg es muy grande, ¿no? Mire que el H sub Fg es, en este caso, 2.200.000.2.114. Siempre esa entalpía de cambio de fase es muy grande. Ese es el que llaman ustedes el calor latente de vaporización, en este caso. Entonces, debido a que ese calor de cambio de fase, esa entalpía de cambio de fase es tan grande, es que necesitamos un calor tan grande de 34 kilovatios por metro cuadrado para mantener estable la ebullición. Ahí hay un experimento que usted puede hacer. Si usted tiene ponga a hervir agua en una tetera, en una hervidora de agua, usted la pone a hervir y cuando el agua ya esté hirviendo y está formando muchas burbujas, usted apaga la tetera y mire que eso sigue hirviendo. Dese cuenta que eso sigue hirviendo, se siguen formando burbujas y todo durante un momentico, por ahí un minutico, 30 segundos, se siguen formando burbujitas. O sea que ese proceso de formación de burbujas tiene cierta inercia, cierta tendencia como a seguir una vez que ha empezado. Este es el calor mínimo que se necesita para que esa ebullición se mantenga en forma estable. O sea, usted necesita un calor grande para empezar la ebullición, pero cuando ya empiece el cambio de fase, eso es como una reacción en cadena que se va dando y se va dando y se va dando. Entonces ya usted necesita menos calor, darle un calorcito más pequeñito para que esa ebullición se mantenga ahí constante, ¿no? Ese calor mínimo necesario para que se mantenga la ebullición es este calor mínimo que estamos calculando aquí, los 34 kilovatios. Entonces, esa es la ebullición. No hay nada más que decir ahí. Vámonos ahora para la condensación. Vámonos ahora para la condensación. Para que ocurra condensación, se necesita que la superficie esté a una temperatura menor a la temperatura de saturación, obviamente del vapor, del ambiente, ¿cierto? Si la temperatura de la superficie es menor a la temperatura de saturación del agua, del vapor de agua en el ambiente, pues se va a empezar a condensar el agua. Y se puede condensar de dos maneras. Se puede condensar formando gotas, como el rocío de la mañana, goticas sobre las hojitas, ¿cierto? O se puede condensar tipo película. Es tanta la condensación que se forma una capa de líquido, una capa de condensado, y eso va escurriendo ahí, Entonces, por ejemplo, por eso le dicen, no ponga un vaso con agua helada, no lo ponga directamente en la mesa porque va a manchar la mesa. ¿Por qué? Porque se va a dar una condensación tipo película sobre el vaso y ese líquido va a derramarse sobre el vaso y va a manchar la mesa.
¿cierto? Entonces, condensación tipo película, condensación tipo gota, también puedo tener así una condensación tipo neblina, que la neblina son pequeñas goticas de condensado que son tan pequeñas que se quedan flotando en el aire. No son vapor, el vapor es el que viene por acá. Si usted echa vapor en un ambiente frío, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted está en Santa Elena, que esperamos volver a Santa Elena muy pronto, ¿no? Porque ya van a quitar el pico y cédula y lo van a dejar salir a uno por carretera. Entonces, supongamos que vamos a poder salir a Santa Elena, supongamos pues. Y uno sopla, entonces a uno que le sale por la boca cuando sopla, como vapor, le sale niebla. Eso que a uno le sale por la boca cuando sopla en un aire muy frío, es esto, son pequeñas goticas que se condensan y que son tan pequeñitas que quedan flotando ahí en el aire, la famosa neblina, la neblina. En fin, son diferentes maneras en que se puede dar la condensación. Usted también puede inyectar vapor en un tanque donde hay un líquido y también se le forman gotas de condensado. El vapor sale muy caliente, se le condensa al tocar el líquido y se le empiezan a formar unas gotas de vapor condensado. Bueno, entonces esa es la condensación. Aquí hay una foto de condensación tipo gota, condensación tipo película. ¿Quién es capaz de decirme intuitivamente con lo que sabemos de transferencia de calor, ¿cierto? Si es que sabemos. Hay gente que a estas alturas del partido todavía no entiende transferencia de calor. Pero para los que entiendan, les pregunto, alguien que me responda, ¿cuándo será mayor la transferencia de calor? ¿Cuando la condensación es tipo gota o cuando la condensación es tipo película? ¿Qué creen ustedes? Tipo película, profe. Tipo película, ahí es mayor la transferencia de calor. Sí, profe. ¿Por qué creen eso? Porque hay más área. No. No, señores, muy mal, muy mal. En tipo película hay menor transferencia de calor porque la película aísla el fluido, aísla la superficie del ambiente. Si yo aquí tengo una superficie fría y un ambiente caliente y le pongo una película que la aísle, pues ahí hay menor transferencia de calor. Porque como es la conductividad de los líquidos, muy bajita. Entonces, si yo recubro una superficie con una película que tiene bajita conductividad, la aíslo, no. En cambio, con tipo gotas, como las gotas están cayendo, las gotas se están separando de la superficie, se forma la gota y resbala. Entonces, ahí hay mayor transferencia de calor. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Entonces, este es el famoso problema de Nusselt. Nusselt, el mismo del número de Nusselt. Se está formando condensado tipo película. Entonces usted toma un elemento diferencial, se toma un elemento diferencial sobre esa película de condensado que se le va formando. Entonces hay un M punto que entra, un M punto de agua que entra, diferente al M punto de agua que sale. La diferencia, el delta de M es el agua condensada. Aquí entra cierta cantidad de agua y sale más agua porque se condensó un poquito. Ese calor necesario para condensar es precisamente la entalpía de cambio de fase, el H sub Fg, por la cantidad de agua condensada. Entonces uno puede hacer, en este balance diferencial, uno puede hacer dos balances, un balance de masa y un balance de energía. Al hacer el balance, y además un balance de cantidad de movimiento, un balance de cantidad de movimiento, un balance de momentum, porque aquí viene esto con una velocidad y cierta cantidad de masa y aquí sale
con otra velocidad y otra cantidad de masa, entonces cambia el momentum. Entonces usted puede, ese es el análisis de Nusselt, que usted puede revisar ahí en el libro. Se hace un balance de fuerzas, un balance de cantidad de movimiento, se hace un balance de masa y se hace un balance de energía, y de ahí se puede sacar el perfil de velocidad que lleva el fluido. Se puede sacar la cantidad de condensado que se produce sobre esa placa, y se puede calcular también el calor necesario para condensar, o sea, el calor de condensación, y se puede calcular obviamente también el espesor de la capa de condensado. Entonces, ustedes leen pues en detalle esto. No vale la pena aquí en este encuentro sincrónico que vamos en el detalle de estas ecuaciones. Esto es cuestión de leerlo. Son balances sencillos. Lo que entra menos lo que sale igual a 0. Pero de estas ecuaciones, una bien importante es esta ecuación que nos permite predecir cómo se va engrosando esa capa de condensado. Mire que esa capa de condensado se va engrosando proporcional a la longitud a la 1/4. La longitud medida desde que se forma el condensado, o sea, desde el borde de la placa. Y mire que el espesor de la película de condensado depende de la conductividad, depende de la viscosidad, de la temperatura de saturación, de las densidades, etcétera, etcétera. Pero va cambiando. El espesor de la película de condensado, la película de condensado se va engrosando como X a la 1/4. Entonces, esta correlación es muy importante para poder predecir cómo se forma la película de condensado. Y del balance de energía se puede encontrar el H promedio, míralo aquí, el H promedio en esa película de condensado, o el número de Nusselt. Entonces, una primera correlación bien importante para calcular el calor de condensación, para calcular el calor de condensación. Vamos a ver por aquí. Mire que aquí está la masa de condensado, cuánto condensado se le forma. Entonces, esta es la correlación más importante para flujo laminar, porque el análisis de Nusselt es en flujo laminar. Entonces, calculo el H, con el H y la ley de enfriamiento, H por área por delta de T, calculo el calor. Y mire que este delta de T es entre la temperatura de la superficie y la temperatura de saturación del fluido, que está más caliente que la superficie. Y calculo, conocido el calor y el H sub Fg, pues puedo calcular el M punto de condensado. El M punto de condensado. Vamos a hacer un pequeño ejemplo entonces. Hagamos otro pequeño ejemplo. Calculemos eso sobre una placa vertical. Vamos a calcular cuánto calor cuánto es el coeficiente de convección para una placa que está, digamos, digamos que está a menos 2 grados, a menos 2 grados centígrados, y que el ambiente esté a 20 grados centígrados. Hagamos ese ejemplo aquí. Hagamos otro archivito. Voy a hacer otro archivo para que tengamos todos los ejemplos separados. Esto sería un ejemplo condensación. Supongamos que la temperatura de la superficie, recuerden que tiene que ser inferior a la temperatura de saturación, es menos 2 grados centígrados para que haya pues condensación, menos 2 grados centígrados. La temperatura de
Vamos a mirar la temperatura de saturación. La temperatura de saturación a una atmósfera, porque aquí nuevamente la presión es importante. Entonces vamos a encontrar con las propiedades, vamos a buscar en tablas, aquí con este programita que hace propiedades, vamos a buscar la temperatura de saturación a una presión conocida, a una presión de una atmósfera, pero tengo que convertir a pascales, ¿cierto? Vamos a convertir una atmósfera en pascales. Es esta cantidad, para que lo hagamos bien preciso, 101.325 pascales son una atmósfera. Y estamos buscando la temperatura de saturación, ¿no? Estamos buscando la temperatura de saturación. Por curiosidad, voy a ponerle un comentario a todo esto para que vamos calculando una cosa a la vez. Vamos a guardar esto con su propio nombre. Coeficiente de condensación. Vamos a mirar que no nos vamos a equivocar en esto. Miremos la ventana de variables. Ahí vemos temperatura de saturación. Mire, 373 grados Kelvin, que son 100 grados centígrados. Precisamente la temperatura a la que el agua se vuelve vapor, que es la definición de temperatura de saturación a una atmósfera. Más o menos 100 grados centígrados. Entonces necesitamos esa temperatura de saturación. Vamos a ver ahora las propiedades que necesitamos según la correlación, ¿cierto? Necesitamos para calcular el H, mire que esta correlación, puedo utilizar esta para calcular el Nusselt o puedo utilizar directamente esta para calcular el H. Mire que ahí habría dos correlaciones. Si quiero calcular directamente el H, lo puedo hacer con la correlación para el H o lo puedo hacer para correlación para el Nusselt. Eso pasa siempre en condensación. Usted encuentra fórmulas para el Nusselt o encuentra otras fórmulas diferentes para el H directamente, lo cual es una ventaja, pues. Entonces, calculémosla directamente con esta fórmula para el H. Necesitamos las densidades del líquido y del vapor saturado a esa temperatura de saturación, ¿no? No, ojo con eso, no vamos a cometer ese error. A la temperatura de película, entonces calculemos esas propiedades a la temperatura de película. Temperatura de película, que sería, vamos a trabajar esa temperatura de la superficie en Kelvin, para que trabajemos todo en Kelvin. La temperatura de película sería el promedio de la temperatura de la superficie más la temperatura de saturación del fluido a la presión que estemos sobre 2. Esa es la temperatura de película. Todas estas propiedades, incluyendo la viscosidad y la conductividad y el H sub FG, lo necesitamos. Ese es un H sub FG corregido, que mírenlo aquí cómo lo corrigen. O aquí, H sub FG más 0.68 por el C sub P del líquido saturado por la temperatura de saturación menos la temperatura de la superficie. Entonces vamos a calcular todo eso. Pues es un cálculo, digamos, con muchos factorcitos, con muchos términos, pero no es que sea un cálculo complicado. Necesitamos la gravedad, obviamente. Vamos a calcular, vamos a quitarle los comentarios a todo esto. Vamos a calcular la densidad del vapor saturado. Aquí está, densidad a la temperatura de película, o sea, la temperatura promedio, la TF que calculamos aquí, y es para el vapor saturado, o sea, la calidad es igual a 1.
la del líquido saturado, la densidad del líquido saturado, también a la temperatura promedio, la temperatura de película. La tensión superficial no creo que la necesite. Vamos a mirar. No aparece en esta correlación ninguna tensión superficial. Ahí no aparece ninguna tensión superficial, entonces no la calculemos, no nos sirve para nada. Las entalpías, fundamental. Aquí tenemos H de entalpía a la temperatura promedio, y lo mismo aquí, la entalpía del líquido saturado a la temperatura promedio, ¿cierto? Que nos están diciendo que todas las propiedades, no, ojo con esto, tenemos que tener mucho cuidado, todas las propiedades líquidas deben ser evaluadas a la temperatura de película. La densidad del vapor y el calor latente del vapor deben ser evaluadas a la temperatura de saturación. Vea, más alarmas todavía. Entonces, todas las propiedades líquidas, esta propiedad líquida está a la temperatura de película. Esta propiedad líquida, pero las propiedades del vapor deben ser evaluadas a la temperatura de saturación. O sea, estas propiedades, esta del vapor, no debe ser ATF, sino a la temperatura de saturación. Y esta otra del vapor, la entalpía del vapor, también a la temperatura de saturación. Listo. Vamos a ver qué otra advertencia hay ahí. H sub FG también debe ser evaluada a la temperatura de saturación. Entonces eso me obliga a encontrar la entalpía del líquido también a la temperatura de saturación. Listo. La densidad del líquido a la temperatura promedio. Esa sí está bien. La densidad del vapor a la temperatura de saturación. Ya la habíamos corregido. A ver qué nos falta. Nos falta viscosidad. Nos falta viscosidad. Entonces, viscosidad del líquido, creo. Vamos a mirar. La viscosidad del líquido. Y vamos a buscar en el manual de propiedades cómo se encuentra la viscosidad. No sé si se llamará tan sencillo como viscosity. Vamos a buscarla aquí en este manual de las abreviaciones que podemos utilizar ahí. La viscosidad, ¿cómo la llamamos? Se puede llamar V o viscosity, entonces llamémosla viscosity para que nos acordemos. Viscosity, todas las propiedades del líquido se evalúan a la temperatura de película, o sea, la TF. En calidad cero, porque el líquido es líquido, pues, fluido, no es vapor. A ver, ¿qué otra? La conductividad nos falta, la conductividad del líquido. Entonces, KL. La conductividad, que creo que sí se llamaba conductividad, de todas maneras, para estar seguros, busquémosla aquí en la lista de abreviaciones. Conductividad térmica se llama conductivity, entonces no hay problema. A la temperatura del fluido, a la temperatura de la película, perdón. Listo, esa es la K sub L. La densidad Rho sub L, la G ya la tengo. Vamos a trabajar con una longitud de la placa de 1 metro. Que la longitud de la superficie sea de 1 metro. La temperatura de saturación ya la conozco, temperatura de la superficie ya la definimos. Vamos a calcular este H sub FG corregido prima. Ese H sub FG, vamos aquí a corregirlo. H sub FG, P de prima, H sub FG P,
que es igual al H sub FG sumándole 0.68 por, entonces me falta, mire, me falta el C sub P del líquido, entonces también hay que calcularlo. Hay que buscarlo en la tabla, C sub P del líquido. Creo que el C sub P tiene abreviación C mayúscula aquí, vamos a buscarlo. Aquí está, la C o C más, AC o CP más, calor específico a presión constante. Entonces el C sub P del líquido también lo estamos buscando a la temperatura del líquido, a la temperatura promedio. Y podemos seguir calculando ese H sub FG corregido. 0.68 que multiplica al CPL por la temperatura de saturación menos la temperatura de la superficie. Listo. Ya tenemos ese H sub FG corregido, entonces ya podemos utilizar la correlación para el H promedio directamente. H promedio, vamos a escribirla, sería 0.943 por L, ahí ya tenemos por L y todo esto elevado a la punto 25. A la punto 25, que es un cuarto, ¿no? Entonces, revisemos, a ver, aquí qué error tengo. No hemos definido dB, es que el D del vapor es D del gas, aquí, densidad del gas, ahí ya está bien. 0.943 por la gravedad, ρ sub L, D del líquido menos D del vapor, la conductividad del líquido a la 3, el H sub FG corregido, dividido mu, la diferencia de temperatura, L, y todo eso a la 1/4, y vamos a decirle pues que nos imprima ese coeficiente. Que nos imprime el H promedio, vamos a ver cuánto nos da ese H. Nos da un H de 3.070 vatios por metro cuadrado. Miren que es un H grande comparado con lo que hemos visto en convección forzada. Es un H relativamente grande, ya de 1000 hacia arriba. Ese es el H de condensación, tipo película. Si queremos calcular cuánto calor está perdiendo esa superficie, entonces vamos a calcular el calor. Ese calor sería ese H promedio por la diferencia de temperatura, que sería la temperatura de saturación menos la temperatura de la superficie. Que nos muestre aquí también, que nos imprime el calor. O sea, que el H es 3070 y el calor, mire, son 313.090 vatios. 313.090 vatios por metro, porque esto lo hicimos con una longitud 1. O sea, 313 kilovatios, es una buena cantidad de calor. Por eso es que la condensación y la ebullición son, digamos así, los mecanismos de
de convección que más calor involucran. Si usted quiere enfriar un fluido muy rápidamente, póngalo a que se condense, porque al condensarse le estamos quitando mucho calor, en forma casi que inmediata, le estamos quitando mucho calor al fluido, entonces se da un enfriamiento muy rápido, ¿no? En este caso una condensación muy rápida. Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? Ah, nos falta calcular una cosa, ojo con eso. Calculemos cuánta masa se condensa. Calculemos el condensado. ¿Cuánto M punto se condensa? Entonces sería el calor dividido el H sub Fg. La masa condensada sería el calor dividido el H sub Fg corregido, el H sub Fg promedio. Pongámoslo aquí que nos la imprima también acá, M de condensado. El M punto de condensada. Mire, se condensa 0.12 kilogramos por segundo. Es una buena cantidad también. 0.12 kilogramos por segundo. Bueno, por segundo y por metro de longitud de la superficie. Porque analizamos solamente una superficie de 1 metro. Si fuera de 2 metros, pues entonces ya el condensado es mayor porque se forma más condensado sobre la superficie porque es de mayor área más larga. Bueno, ¿qué preguntas hay hasta ahí? Bueno, eso era condensación en flujo laminar. Existe también condensación en flujo turbulento. Existe condensación en flujo turbulento. Y miren que hay que calcular un número de Reynolds. El número de Reynolds para la condensación se calcula con base en el M punto, como un ejemplo que hicimos la clase anterior, y es 4 M puntos sobre la viscosidad por este factor B, y el factor B es básicamente el ancho de la placa, el ancho de la placa. Entonces se calcula el número de Reynolds sobre una placa vertical. Y aquí tenemos entonces las diferentes correlaciones dependiendo del número de Reynolds. Si el número de Reynolds es pequeño, es que estamos en flujo laminar, como dice aquí, con una condensación libre de ondas, porque ¿qué pasa? Cuando, aquí abro una figura, sí. Cuando el flujo inicialmente es laminar y la capita de condensado va creciendo en forma uniforme, pero a medida que se forma más condensado, ese flujo se va a volver turbulento. Y cuando se empieza a volver turbulento es que ya esa capa no es uniforme, sino que se empiezan a formar como unas ondas. Mire que aquí lo muestran, son como unas ondas. Son como unas ondas. Aquí ya lo llaman laminar wavy. O sea, laminar con onditas. Laminar, pero con onditas. Esto es como una transición y ya aquí es flujo turbulento. Entonces, para flujo laminar fue el ejemplo que hicimos en Python. Para flujo, o esto que hay aquí, para flujo libre de ondas, pero cuando se empiezan a formar ya las onditas o como wave regime, o sea, cuando ya hay onditas, empieza la transición a turbulento, Reynolds entre 30 y 1800, pues tengo que calcular el Nusselt con esta fórmula, o si ya es turbulento, tengo que calcular el Nusselt con esta fórmula. Entonces, lo mismo que hacíamos en convección forzada, lo primero que tiene que hacer uno es calcular el Reynolds para saber si es turbulento laminar y buscar la fórmula que le corresponde. Bueno. Ahí están pues las correlaciones. También hay correlaciones para tubos, mire, tubos horizontales, correlaciones para tubos horizontales. Entonces hay una correlación. Este tipo de correlaciones las vamos a utilizar mucho en intercambiadores de calor. Cuando veamos intercambiadores de calor necesitaremos calcular el condensado que se forma sobre el banco de tubos. Entonces, son tubos horizontales, tenemos que calcular
tenemos que utilizar las correlaciones para tubos horizontales. Y aquí ya tenemos las correlaciones para condensación tipo gota. Todas las que vimos arriba eran para tipo película. Aquí ya tenemos condensación tipo gota. También hay unas correlaciones pues empíricas o semiempíricas que le dicen a usted, dependiendo del rango de temperatura, cuánto es directamente el H. Mire que estas no son para el Nusselt, sino para calcular el H. Una tarea que pueden hacer, una consulta pues, que les debe surgir, pues si están entendiendo todo esto, les debe surgir la inquietud. Hombre, buscar más correlaciones, busque más correlaciones. ¿En dónde las busca? En artículos. Busque artículos científicos que le muestren correlaciones bien buenas, bien completas para cambio de fase. Seguramente las va a encontrar. Hay en Science Direct, en las bases de datos de la biblioteca, puede encontrar artículos que tengan correlaciones, más correlaciones para cambios de fase, ebullición y condensación. Entonces hágalo, solo por curiosidad, e inclúyalas en un resumen para que tenga una tabla bien completa de esas correlaciones. Con eso terminamos condensación y ebullición. Nos falta solamente convección natural, que la podemos empezar a ver ya. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Convección natural. Y una vez terminemos convección natural, ya habremos terminado el capítulo de convección y ya podremos pasar a intercambiadores de calor. Entonces, la convección natural es la que ocurre cuando el fluido se mueve porque hay fuerzas de flotación que lo hacen mover. Porque en la convección forzada, el fluido se mueve porque hay algo que lo mueve, ¿cierto? Un ventilador, un compresor, una bomba. Aquí, si tenemos, como esta figura, tengo dos placas paralelas, pero digamos, la placa de abajo está más caliente que la de arriba. La placa de abajo está más caliente que la de arriba. Entonces, hay una fuerza de flotación hacia arriba. Hay una fuerza de flotación hacia arriba porque el fluido más caliente es menos denso, entonces las fuerzas de flotación lo tiran hacia arriba. Entonces, y al irse hacia arriba se enfría, se vuelve más denso y vuelve y cae, entonces se forma una recirculación inestable, como dice aquí la figura. Eso es convección natural. Ahora, no vaya a cometer el error de tener esto, que la placa más caliente esté arriba y la placa más fría esté abajo. Porque entonces ahí no se le mueve el fluido, ahí el fluido está estancado. El fluido caliente siempre va a estar arriba. ¿Cuándo ha visto usted un fluido caliente que baje? Yo no lo he visto, ni lo voy a ver, por lo menos en este planeta, en estas condiciones de gravedad. Yo no sé en un hoyo negro o en otras partes del universo donde la gravedad, el vector de gravedad, el vector de aceleración de la gravedad vaya, no sé, hacia un lado o esté oblicuo, no sé. Pero en estas condiciones, el fluido más caliente pues tiende a subir, el fluido más frío a bajar. Si el fluido más frío ya está abajo, no se va a pasar de ahí. Si el fluido más caliente ya está arriba, no va a pasar de ahí. Estas son unas condiciones de estancamiento. Ahí no hay convección. Alguien que me responde entonces, ahí el calor de una placa a otra, ¿cómo se mueve? De una placa a otra. ¿Cómo se mueve el fluido entre esas dos placas en la segunda figura, en el caso B? Muchachos, el fluido en ese segundo caso, el calor se transfiere por conducción a través del fluido, o sea, hay muy poquito calor, porque como es un fluido, por ejemplo, aire, entonces tiene baja conductividad y lo que tengo es una conducción por una pared de aire, o sea, muy poquito. ¿Sí ve el peligro? Ahí está un mal diseño, un ingeniero que no sabe transferencia de calor. Le dicen, necesitamos que haya recirculación de aire.
y ese brillante ingeniero pone la parte más caliente arriba y la parte más fría abajo. No va a haber recirculación de aire. No va a haber recirculación de aire, sus equipos se van a recalentar, todo se va a quemar. Es un ingeniero que merece que lo echen ese al otro día, mejor dicho, a la media hora de haberlo contratado. Si hace un error de estos, hay que echarlo. Si usted quiere que recircule el fluido en un recinto, pues tiene que poner la parte más fría abajo y la más caliente, perdón, la más caliente abajo y la más fría arriba. Y la más fría arriba. En estos días hablaba con el profesor César Izaza, gran amigo mío, que trabaja en estos temas de refrigeración y aire acondicionado, ¿cierto? Refrigeración y aire acondicionado. Entonces, una manera de refrigerar un recinto, él me decía, es que he ido a partes donde las tuberías de refrigeración, las tuberías del aire acondicionado, las ponen por el piso y no por el techo. ¡Ah, qué gente tan bruta! Y me perdonan la expresión, pues. Esa persona que hizo eso, ese diseñador que hizo eso, es un pésimo diseño de transferencia de calor y también de confort humano. Imagínese un aire acondicionado con las tuberías de aire acondicionado en el piso. La primera incomodidad es para la gente, porque se le enfrían los pies. Piense usted en eso. Porque es que el aire acondicionado también tiene que pensar en la comodidad de la gente. Un piso, por el piso enterradas tuberías que llevan líquido refrigerante, ese piso está frío, a usted se le va a enfriar los pies, ahí no trabaja nadie. Entonces, primera cosa, qué diseño tan horrible desde el punto de vista de confort para la gente. Y segundo error bien horrible, como el piso está frío, como acá, el piso está frío y el aire está caliente, hombre, pues el aire se le va a estancar. Y si usted tiene ahí unos equipos, unos computadores que le están calentando el aire, eso se va a recalentar y recalentar. Entonces, los pies fríos y usted metido en un sauna. Qué cosa tan horrible. Qué diseño tan horrible de aire acondicionado tan horrible por una persona que no supo hacer transferencia, que no sabe nada de transferencia de calor. Ojalá no haya entre ustedes personas así. Un buen diseño sería poner, y por eso en la mayoría de las empresas y de las casas uno ve que las tuberías del aire acondicionado van en el techo. Entonces el techo está frío, el aire se calienta, toca el techo frío, cae, recircula, hay recirculación de aire. Entonces se suma el efecto del aire acondicionado más la recirculación. Qué ambiente tan confortable, qué ambiente tan fresco. Ojo pues, entonces eso es la convección natural. Eso es la convección natural. Por ejemplo, aquí tenemos un alambre o una tubería caliente y el medio ambiente está frío. Entonces ahí se forma lo que se llama una pluma, que es como una capa límite de aire caliente ascendente. Y en esa pluma de aire caliente ascendente se forma un perfil de velocidad. Entonces, en ese aire que está subiendo por convección, hay un perfil de velocidad, pero fuera de esa capa límite no hay velocidad cero porque se asume que el ambiente está quieto y que solamente el aire que se está moviendo por convección, pues tiene perfil de velocidad. Lo mismo, una tubería que descarga hacia el medio ambiente, que descarga, digamos, vapor hacia el medio ambiente, o aire caliente hacia el medio ambiente, gases de combustión hacia el medio ambiente, sale esos gases y suben por convección natural, porque son poco densos. Entonces, en ese chorro de gases ascendentes se va formando un perfil de velocidad. Y gracias a ese perfil de velocidad es que se habla de la dispersión de contaminantes de las fábricas en ingeniería ambiental. Entonces, por eso es que hay fábricas que tienen una chimenea y sale un chorro así de vapor. Y ese chorro de vapor, dependiendo de las condiciones atmosféricas, se puede expandir hacia toda la ciudad o seguir para arriba, ¿cierto? Por ejemplo, el famoso fenómeno de inversión térmica, ustedes saben que la atmósfera
Mientras más arriba esté uno, más fría es, ¿no? Mientras más arriba, más fría es. Ojalá pudiera usted sacar la mano en un avión a quién sabe cuántos miles de metros de altura para que vea lo que le pasa a su mano. Prácticamente se le congela, porque hay mucho frío, ¿no? Entonces, pero algunas veces se invierte, algunas veces por fenómenos atmosféricos queda cerca a la Tierra una capa de aire, a una temperatura caliente y arriba, perdón, a una temperatura más fría y arriba, más arriba en la atmósfera, una capa de aire caliente. Entonces, ¿eso qué provoca? Eso provoca una inversión térmica donde el chorro de aire, el chorro de un gas que emita una empresa, pues no suba por la atmósfera, sino que suba hasta cierta altura de la atmósfera y se quede ahí. Entonces, ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Porque si el chorro no puede seguir subiendo, porque se le acaba la fuerza de flotación debido a la temperatura que tiene la atmósfera, entonces el chorro se vuelve horizontal y se empieza a regar por toda la ciudad. Eso es lo que se llama una dispersión de contaminantes. Entonces hay que tener en cuenta todos estos fenómenos que son fenómenos de convección natural. Sobre una placa horizontal, perdón, vertical, también se forma una capa límite, no es una capa límite, una capa, se forma una capa de frontera, una boundary layer, donde hay un perfil de velocidad, pero fuera de esa capa no hay perfil de velocidad. En estos problemas de convección natural es muy importante la geometría. No es lo mismo una placa vertical que una placa horizontal. Aquí les voy a mostrar unas placas horizontales. Miren, no es lo mismo una placa horizontal porque sobre la placa horizontal el fluido se distribuye de otra manera, ¿no? Por ejemplo, esta es una placa horizontal fría. El fluido caliente se enfría al llegar a la placa y entonces se vuelve más denso y se forman columnas de aire frío que caen porque la placa está más fría. Mientras que aquí se forma, esta es una placa caliente, si esta placa caliente toca el aire frío, pues se forman es columnas de aire caliente que suben. O sea que desde el punto de vista de la convección, el coeficiente de convección es muy parecido. Para una placa fría en su parte inferior horizontal, mire pues, es lo mismo para el coeficiente de convección H. Una placa horizontal fría con aire caliente en la parte inferior, porque entonces el aire se enfría, que una placa horizontal caliente con aire frío en su parte superior, porque el aire se calienta. En ambos casos se forman columnas de aire, unas cayendo y otras subiendo, pero el coeficiente de convección es muy parecido, ¿cierto? Es muy parecido. Lo mismo, mire lo que pasa. Esta es una placa fría y aire caliente. Entonces el aire, pues obviamente, se va a quedar estancado cerca de la placa. En cambio, esta es una placa caliente, aire frío. Ahí también el aire se va a quedar estancado cerca de la placa. Entonces, por esa razón, aunque todas estas sean placas horizontales, importa mucho la temperatura del aire y si la placa está por encima o por debajo, si ese aire está por encima o por debajo. Porque obviamente en este caso de una placa caliente, si el aire está frío, la placa está caliente, el aire se calienta al tocar la placa y se queda cerca de la placa, porque ya queda un colchón de aire caliente. Que por ejemplo, si le preguntan a Diego Flores, el profesor Diego Flores, también muy amigo mío, ingeniero mecánico, que no sé si les enseñó a ustedes dibujo técnico, estática, no sé qué les enseñó Diego, pero él es experto porque él trabajó un tiempo en control de incendios con los bomberos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un incendio? Pues el techo está caliente por las llamas y el aire llega y se queda todo pegado al techo, porque aire caliente, techo caliente, pues se forma un colchón de aire
y de gases, un colchón de aire y de gases cerca al techo, cerca al techo. Entonces llega un mal ingeniero. La mayoría de los ingenieros son malos ingenieros porque no saben transferencia de calor. Pues digamos las cosas como son, muchachos. Es que por eso yo les hago tanto énfasis en que estudien un poquito a ver si son buenos ingenieros. Llega un mal ingeniero en un incendio, hay una casa que se está incendiando, hay una puerta cerrada llena de gases y ese señor llega y abre la puerta. ¿Qué le va a pasar a ese señor cuando abre la puerta si el cuarto está lleno de gases en el techo? Le irá muy bien a ese señor. Abre la puerta, inmediatamente abre la puerta, por la puerta entra oxígeno, alimenta la combustión, hay una llama y hay una explosión. Todo por no saber que hay una placa horizontal caliente con gases calientes por convección natural ahí almacenados. ¿Sí ve la importancia de la convección natural y entender la convección natural? Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque las respuestas que a las preguntas de sentido común, de transferencia de calor, que les he hecho hasta ahora, ninguna pregunta de esas me las han respondido bien. Mucho cuidado. Entonces vamos, hay entonces para cilindros verticales, para cilindros horizontales, placas verticales, placas horizontales. En fin, aquí por ejemplo, aquí vamos a ver más adelante los cilindros, un cilindro horizontal, ahí tenemos una correlación, ahí hay una correlación. En esa correlación observamos un numerito que no habíamos visto, el número de Rayleigh, el número de Rayleigh. Pero entonces, el número de Rayleigh, si usted se va, yo creo que por eso es que yo les regalé esas tablitas de números adimensionales en el aula digital, consultémoslo. Aula digital. Vamos a buscar la tablita que les regalé yo de números adimensionales, que ojalá se lo hubieran aprendido ya. Yo no me la he aprendido, les confieso, no me la he aprendido. Son muchos números. Algunos me los sé, pero otros no. A ver, el número de Rayleigh, ¿dónde encontraremos el número de Rayleigh? O el número de Grashof, que ya les voy a explicar. Son muy parecidos los dos. Mire, aquí está un número, este número de aquí, que se llama número de Grashof, es la relación entre las fuerzas de flotación, mira que aquí está la gravedad y la diferencia de temperatura, y un coeficiente que ahora se los explico, que es el de compresibilidad. Las fuerzas de flotación dividen las fuerzas viscosas. Ahora, el número de Rayleigh es el número de Grashof, este número de aquí, el Rayleigh, es el número de Grashof multiplicado por el número de Prandtl. O sea que podemos calcular la convección natural o con el número de Rayleigh o con el número de Grashof, porque los dos están relacionados. El Rayleigh es el Grashof por el Prandtl. Y este es el Rayleigh basado en el diámetro, porque en la tablita, mire que el número de Grashof depende de una longitud característica. Si a mí me dicen, calcula el Rayleigh basado en el diámetro, entonces sería el Grashof basado en el diámetro multiplicado por el número de Prandtl. Y ese sería el Rayleigh basado en el diámetro. A ver, ¿qué más les digo de esto? Existe entonces para cilindros, ¿para qué caso más? Para esferas, las placas que ya las vimos. Hay un caso especial, no existe correlación para cilindros verticales porque para cilindros verticales se utiliza la misma correlación que para placas verticales. O sea, para la convección natural, un cilindro vertical es lo mismo que una placa vertical para calcular el H.
Entonces, vamos a utilizar esas correlaciones. Vamos a utilizar esas correlaciones. Y vamos a calcular. Por eso tengo aquí esto aquí. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué hay una página de vinos abierta? ¿Será que el profesor va a tomar vino? No, señores. Vamos a calcular el coeficiente de convección natural al meter a enfriar una botella de vino en la nevera. Y vamos a ver si la metemos acostada o parada. O sea, si la metemos como cilindro vertical o la metemos como cilindro horizontal. Eso influye, no es lo mismo. Usted va a hacer una fiesta, no debe hacer reuniones pues sociales porque estamos en pandemia. Tampoco ahora no me vaya a aventar donde este señor Quintero a decir que yo estoy promoviendo en las clases fiestas con vino en la casa. No, señores. Yo estoy promoviendo un laboratorio en su casa donde usted diga, compre una botella de vino. La compra de botella de vino está autorizada por la alcaldía de Medellín. Entonces, compre una botella de vino en su pico y cédula, que ya se acaba la semana entrante. Compre una botella de vino, llévela a su casa y antes de meterla en la nevera, dígale a su mamá o a su empleada doméstica que por favor le calcule el coeficiente H en convección natural para ver si le mete la botella acostada o parada para que se le enfríe más rápido. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, por eso necesitamos las dimensiones de la botella. Vamos a hacer otro programita aquí en Python, donde tengamos esas dimensiones de la botella. Vamos a hacerla primero horizontal. Llévame esto. Que lo necesitamos pues para las propiedades, porque miren que aquí necesitamos calcular propiedades a cada rato. Entonces esto es ejemplo, convección natural, botella de vino. ¿Listo? Bueno. Necesitamos el diámetro de la botella. Entonces por eso hay que buscar las botellas de qué diámetro son. Vamos a ver una botella ¿de qué? ¿De qué vino? A ver. Una botella que dice, una botella de vino Rin. Una botella de vino alemán, pues. Sería de alto 35 centímetros y de diámetro 7,6. Trabajemos con esas dimensiones. Diámetro 35 centímetros, 35 exponente a la menos 2 metros. Y perdón, eso es de alto. Y de diámetro 7,6 centímetros. De diámetro 7,6 por 10 a la menos 2 metros para que lo trabajemos todo el metro. La botella, la temperatura de la superficie, la temperatura de la botella está a 20 grados centígrados, trabajémoslo en Kelvin, más 273.15 grados Kelvin. Listo. La temperatura del medio ambiente, o sea, la temperatura del aire. La nevera, ponga que esté a menos 2 grados centígrados. Menos 2 grados, o bueno, no porque ahí se congelaría. Póngala a 2 grados centígrados. Trabajémoslo en Kelvin, más 273, porque las propiedades las estamos buscando en Kelvin. Vamos a buscar la correlación, es botella horizontal. Entonces, busquemos la correlación para botella horizontal. Es esta, un cilindro horizontal. Un cilindro horizontal. Entonces, tenemos que calcular vamos a ver qué propiedades aparecen en el Rayleigh. Aquí está el número de Rayleigh. Véanlo aquí. Bueno. Todas las propiedades se calculan a la temperatura de película. Esa es otra cosa. Todas las propiedades se calculan a la temperatura promedio entre la superficie y el ambiente. Entonces nos falta calcular esa temperatura promedio. Temperatura de película sería la temperatura de la superficie más la temperatura ambiente
dividido 2. Ahí está en Kelvin. El factor beta, resulta que en el número de Rayleigh hay un factor, a ver, ¿dónde está? Este factor beta en el número de Rayleigh es un factor que relaciona la caída de presión, perdón, la caída de densidad con la diferencia de densidad con la diferencia de temperatura. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar aquí al principio. Aquí está. Resulta que en las ecuaciones de momentum, en las ecuaciones de cantidad de movimiento en un fluido, la fuerza de flotación, que ustedes ya la vieron en hidrostática, la fuerza de flotación es la gravedad por la diferencia de densidad. O sea, legalmente la fuerza de flotación es la gravedad por la diferencia de densidad, este delta de rho que hay aquí. Pero nosotros tenemos una diferencia de temperatura que nos causa una diferencia de densidad. Entonces, hay un factor que relaciona la diferencia de densidad con la diferencia de temperatura. Ese factor se llama coeficiente de expansión térmica volumétrica o simplemente coeficiente de expansión. El coeficiente de expansión, si usted lo multiplica, vea, si usted multiplica el coeficiente de expansión, lo multiplica por la diferencia de temperatura, le da la diferencia de densidad. Entonces, por esa razón, la diferencia de densidad, mire, de diferencia de densidad se puede escribir en términos de la diferencia de temperatura y el factor beta. O sea, que la fuerza de flotación que mueve a un fluido por convección natural es la gravedad por el factor de expansión por la diferencia de temperatura. Y este es el término principal de la convección. Este es el término principal de la convección natural, que representa las fuerzas de flotación en términos de la temperatura. Entonces, para un gas ideal, por ejemplo, aire en la nevera, lo que estamos trabajando, ese factor de expansión es 1 sobre la temperatura en grados Kelvin. Entonces podemos calcular también el coeficiente de expansión. El coeficiente de expansión será 1 sobre la TF, la T promedio, en grados, que ya la teníamos en grados Kelvin. Entonces mire que así nos vamos yendo para poder calcular el H. Este es el número de Grashof, teníamos el número de Rayleigh por aquí, sigamos nuestro ejemplo, cilindros, ¿dónde estaban cilindros? Se perdieron los cilindros, aquí está, listo. Entonces vamos a calcular el número de Rayleigh, que teníamos la formulita por aquí arriba, para no tenerla pues que buscar. Calculamos el número de Rayleigh, pero con base en el diámetro. Entonces vamos, y para calcular el número de Rayleigh, mire que necesito la viscosidad dinámica, la difusividad térmica, entonces necesito empezar a calcular todas esas propiedades. Vamos a empezar a calcularlas. Vamos a empezar a calcularlas. Vamos a calcular voy a llevarme todas estas, las voy a copiar y las voy a pegar por allí. A ver, densidad. Empecemos con las que necesitamos. Primero la difusividad. Para calcular la difusividad necesito la conductividad. Véala aquí. Esa es la conductividad. Pero aquí la tengo para el agua. Aquí la tengo para el agua. Vamos a ver para el aire, ¿cierto? Vamos a calcularla para el aire. El aire obviamente ya no estamos hablando de calidad, pues como si fuera un vapor, ¿no? Estamos calculando la conductividad, la K, la conductividad
del aire a una temperatura promedio, temperatura de película, y voy a anular estas por el momento para ir revisando una a una. Vamos revisando una a una. Esto es ejemplo, convección, botella. Ejemplo, convección, botella. Vamos a ir revisando una a una. A ver, aquí no estoy utilizando mal esta tabla, ¿o qué? A ver, conductividad. ¿Qué me dice? No debe ser un número real y no un tipo. ¿En qué me habré equivocado? A ver. Profe, no hay Esto variable llama... T. ¿Cómo? ¿Cómo me dices? Yo no veo el error aquí. Esto me estoy equivocando al llamar las propiedades. Vamos a ver, es la conductividad. Voy a buscar el manual. Esto es un problema del uso del programa este de propiedades. Por ejemplo, para el aire, tengo que meter el nombre de la propiedad, la temperatura, presión, me falta la presión. Esa me falta. O sea, conductividad, temperatura, esa presión es la presión atmosférica, una atmósfera. Vamos a ver si ahí con eso se arregla. Mire, entonces vamos a revisar solamente el valor para ver que si esté dando una conductividad bajita, para ver si la está calculando bien. La K no la veo. Pues vámonos a correr. La K, ¿dónde está la K? La K, .025, esa sí es más o menos la conductividad del aire. Entonces, sigamos. Vamos a calcular la conductividad, vamos a calcular el C sub P, llamémoslo C simplemente, el C. Entonces ya es el C mayúscula del aire a la temperatura también promedio. Tengo que calcular la difusividad, tengo que calcular la densidad también. La densidad, entonces aquí D mayúscula de densidad también. Y aquí puedo calcular el alfa que es K dividido densidad por C sub P. Vamos a ver si nos está dando bien, que no nos vamos a equivocar. Vamos bien, no nos salió ningún error. El alfa nos está dando 2 por 10 a la menos 5, que está bien para un gas. Vamos a seguir con las propiedades. El beta ya lo calculamos. La viscosidad. Me falta la viscosidad, entonces mu. Entonces aquí viscosity. Viscosity, pero no estoy trabajando con mu, sino con nu, la viscosidad cinemática, que es la viscosidad absoluta dividido la densidad. O sea que esta nu es lo mismo que mu dividido la densidad. Vamos a mirar hasta ahí cómo nos está dando. A ver, escribí mal viscosity. Ahora sí nos debe dar bien. No salió ningún error. Vamos a ver cuánto nos dio la viscosidad. O sea, mu nos está dando bajita porque es aire. Y nu también nos está dando bajita porque es aire. Listo. Vamos bien. ¿Qué vamos a calcular ahora? Tenemos todo. Calculemos ya el número de Rayleigh. Ya calculemos el número de Rayleigh. Basado en el diámetro, ¿no? Entonces, el número de Rayleigh basado en el diámetro, lo voy a poner así, o Rayleigh sub D, que sería la gravedad que... no he escrito la gravedad, me falta la gravedad. Aquí. G es igual a 9,8. La gravedad por beta, que aquí lo hemos llamado B, por TS menos T de la nevera. Como es basado en el diámetro, entonces es el diámetro al cubo.
es la longitud característica al cubo, dividido la viscosidad, que es nu, por la difusividad térmica, que es alfa. Vamos a ver cuánto nos dio ese número de Rayleigh. Vamos a ver cuánto nos dio. Aquí en el explorador de variables, alfa, nos dio Rayleigh, no estoy buscando alfa, sino Rayleigh. No lo veo. Rayleigh, véalo aquí. El número de Rayleigh nos dio 945.944. Estos son 9.4 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. Nos dio 9 por 10 a la 5. 9 por 10 a la 5. Entonces vamos a buscar la correlación para cilindros. La correlación para cilindros no tiene ningún problema. Mire que sirve, esta correlación se ajusta a números de Rayleigh menor que 10 a la 12. Y nosotros la tenemos el Rayleigh por 10 a la 5. Entonces podemos utilizar esta correlación que es de Churchill y Chu, que nos daría el coeficiente de convección, el Nusselt, perdón. Vamos a utilizarla. Nos hace falta entonces también calcular el Prandtl. No hemos buscado el Prandtl, busquémoslo de una vez. Busquémoslo aquí de una vez el Prandtl. No sé si Prandtl sí será PR, busquémoslo aquí en la lista de abreviaturas. Si lo tiene, vea, Prandtl se escribe Prandtl con P mayúscula al principio. El número de Prandtl, entonces, Prandtl. Listo. El número de Prandtl, y entonces ya podemos utilizar la correlación. Ponerla por aquí para... A ver, el número de Nusselt, basado en el diámetro, sería igual. Miren que es una correlación larga, maluca, 0.6 más 0.387 por el número de Rayleigh basado en el diámetro elevado a la 1/6. Y todo eso dividido. 1 más, viene otro paréntesis, 0.559 dividido el número de Prandtl. Ok. Ese paréntesis de ahí elevado a la 9/16. 9/16. Ojo como copian las fórmulas, que un error en esto es un coeficiente malo. Todo el denominador elevado a la 8/27. La 8/27. Y todo ese paréntesis externo elevado a la 2. Aquí me está saliendo algún error de sintaxis, donde me equivoqué. Me dice que el Rayleigh es con D mayúscula, el Rayleigh basado en el diámetro, porque lo he definido así. Listo, ya tengo el número de Nusselt. Vamos a ver si nos dio algo coherente. Número de Nusselt, busquémoslo aquí. Nusselt basado en el diámetro nos dio 14. Ese es un número de Nusselt más o menos bien, pero no es lo más importante. Necesitamos calcular es el H basado en el diámetro para la botella horizontal. Recuerden que Nusselt se convierte en H a partir de la definición. Nusselt es H por diámetro sobre K. Entonces, el H será el Nusselt por la conductividad del fluido dividido el diámetro de la botella. Vamos a ver cuánto nos da. H basado en el diámetro, mírelo aquí, nos da 4.7, que si ustedes recuerdan la tablita 1.1 del libro, los coeficientes de convección natural tienen que ser más o menos menores que 10. Puede haber pues más casos excepcionales, pero un coeficiente de convección natural típico es menor de 10.
aquí está en 4,7, entonces podemos decir que tiene como lógica, ¿cierto? Y ahora, muchachos, viene la segunda parte, botella vertical. Dijimos que no existe correlación para un cilindro vertical, porque la correlación para un cilindro vertical es la misma que para una placa vertical. Entonces tengo que buscar placa vertical. Placa vertical, pero para un número de Rayleigh que hay que recalcular basado en la longitud. Entonces vamos a buscar placa vertical. De vertical plate. Aquí está. Mírela aquí. Placa vertical. Aquí está esta correlación. Rayleigh menor que 10 a la 13, o sea, no sirve. No sirve perfectamente, pero tenemos que recalcularlo basado en la longitud. Mire que la diferencia es que hay que calcular el Rayleigh basado en la longitud. Entonces voy a volver a calcular otro Rayleigh basado en la longitud. Voy a copiar este que hay aquí porque va a ser muy parecido. Va a ser muy parecido, pero en lugar de utilizar el diámetro, voy a utilizar la longitud de la placa, de la botella de vino, que son 35 centímetros. Y esta correlación de aquí también la voy a copiar para que reciclemos, ¿no? Hay que reciclar inteligentemente. Pero la formulita sí hay que cambiarle algunos coeficientes. Vamos a mirar cuáles coeficientes tenemos que cambiar. A ver, aquí sería 0.825. Entonces aquí hay que poner 0.825. Aquí hay 0.387, sigue siendo 0.387. Rayleigh basado en la longitud. Rayleigh basado en la longitud a la 1/6. Listo. Más 1 dividido 1 más. Aquí es 0.492. Mire que cambian algunos coeficientes. 492. Sobre el Prandtl, listo. A la 9,16, todo eso a la 8,27 avos y todo esto al cuadrado. Listo. Y el H, vamos a calcularlo de una vez. El H, pero el H basado en la longitud, sería el Nusselt basado en la longitud por K dividido la longitud. Y vamos a ver, este es el Nusselt basado en la longitud. Okay. Vamos a ver la diferencia. Vamos a imprimirlos para que veamos la diferencia. Imprimamos. Imprimamos el H basado en el diámetro y el H basado en la longitud, porque lo que necesitamos comparar son los H's. A ver, este es D mayúscula. Listo. Listo, mire, la botella acostada tiene un coeficiente de convección de 4,74 y la botella parada tiene un coeficiente de convección de 4,29. Por lo tanto, se enfría más rápido la botella acostada que la botella parada. Por esa razón, las neveras que tienen para enfriar botellas, si usted tiene un nevecón, abra el nevecón de su casa, muchacho, es que esfuércese en algo, pues, haga por lo menos el esfuerzo de abrir la nevera. Abra la nevera y mire si su nevera, su nevecón, tiene espacio para guardar botellas de vino. Generalmente tienen un espacio que es como un canalcito horizontal, donde uno acuesta la botellita. Entonces, ¿por qué el diseñador de la nevera hizo la botellita con ese canalcito horizontal? Porque ese diseñador de nevera seguramente sabía muy bien mucho de refrigeración, o sea, de convección natural, y sabía que las botellas acostadas, largas, se enfrían más rápido que las botellas verticales porque el coeficiente basado en el diámetro es mayor que el coeficiente H basado en la longitud. Entonces, ahí tenemos pues un ejemplo de convección natural y con eso terminamos todo el tema de coeficientes de convección. ¿Qué preguntas o comentarios tienen antes de que nos despidamos?
Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy.